Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar por lo más importante, que es qué sabemos exactamente, qué sabemos con un cierto grado de certeza, pero no con total seguridad, y lo que son puras especulaciones. Vamos a hablar de las tres cosas. Empezando porque sabemos exactamente. Un avión que volaba, que pertenecía a Prigozhin, esto tenemos la plena certeza de ello, y que volaba desde Moscú. Creo que no se ha confirmado la dirección del vuelo y he visto especulaciones sobre que iba a Valdai y he visto especulaciones sobre que iba a San Petersburgo, pero creo que no sabía oficialmente cuál era la hoja de ruta del vuelo. Pero un avión que había despegado desde Moscú ha detonado. La razón de esta explosión no se sabe. Hay acusaciones por parte de canales de Telegram vinculados a Wagner de que han sido defensas antiaéreas rusas. Hay especulaciones en la prensa rusa sobre que ha sido una bomba puesta en el avión. Todavía esa información está pendiente de clarificar. En ese avión había 10 personas, 3 miembros de la tripulación y 7 pasajeros. Y entre los pasajeros estaba listado Yevgeny Prigozhin, el líder de Wagner. No sabemos con certeza si está muerto. Aún no se ha confirmado. Es bastante probable que lo esté. También quiero decir, es la segunda vez que un avión en el que supuestamente está Prigozhin se estrella y supuestamente está muerto, pero no. Ya pasó en 2019 en el Congo. Es una anécdota que no se cuenta mucho, pero ya pasó anteriormente. Eh, ¿Qué más sabemos? Prigozhin había estado esta última semana en el Sahel, concretamente en Mali, al menos entre el 19 y probablemente el 22 de agosto, negociando la situación de esta. No, habréis visto quizá en nuestro Twitter o en nuestro canal de Telegram el vídeo de Prigozhin en el Sahel diciendo que están allí para hacer a Rusia grande en África y luchar contra Al Qaeda, Estado Islámico y demás. Pues ese vídeo se habría grabado entre el 19 y el 22 y habría vuelto a Rusia. Recordemos, por cierto, de todo esto que Prigozhin está, en teoría, supuestamente exiliado desde la marcha que hizo Wagner hacia Moscú hace hoy precisamente 2 meses que se anunció. Hoy, exactamente hoy, hace 2 meses de que se anunció que se iba a realizar esa marcha hacia Moscú. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que sabemos. Ahora bien, ¿qué podemos especular sobre todo esto? Lo primero de todo es la coincidencia de las fechas hace sospechar cuando menos que desde luego ha sido una acción consecuencia de lo que ocurrió en junio. Yo me atrevo a decir directamente que mmm, tiene toda la pinta, por así decirlo. ¿Quién más ha muerto en el avión aparte de Prigozhin? Pues se especula que Utkin, el segundo al mando de Wagner, y al menos otros 5 miembros de la cúpula directiva de Wagner. O sea, sería un golpe muy grande, muy duro para la dirección de Wagner de la última década. ¿Qué ocurrirá con el grupo en el futuro? No se sabe. O sea, estamos, por así decirlo, en la hora uno, así que no sabemos qué va a pasar. Pero lo cierto es que puede tener consecuencias muy grandes, especialmente para los despliegues de Wagner en África, que principalmente recordamos aquí a nuestros seguidores que Wagner tiene una importante presencia en República Centroafricana, Mali y Libia. Son 3 países en los cuales Wagner tiene una presencia importante, ha tenido, sobre todo en Libia y en República Centroafricana, un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos políticos en nuestros países. Bien, antes de seguir, le doy la palabra a Manu por si quiere añadir algo, especular algo, plantear algo. Sí, yo soy también de la opinión de que todo esto está relacionado con lo ocurrido en el mes de junio. Yo también era de la opinión entonces de que esto, la resolución que tuvo entonces era un poco sorprendente, en tanto que Prigozhin podía salir de Rusia y se instalaba en Bielorrusia y aquello en principio parecía no tener mayores consecuencias, pero está esa sombra y si se confirma finalmente la muerte de Prigozhin, pues es muy probable que haya ahí una relación.
Hay otro hecho que estos días ha venido revoloteando en los canales de comunicación y es la destitución el general Surovikin. Ya se había venido hablando de esto desde hacía meses. Se dijo en el mes de julio sobre todo, pero entonces en aquel momento incluso la hija de Surovikin salió diciendo que no estaba arrestado, que no estaba, digamos, detenido en una cárcel ni nada parecido, ¿no? Y en su momento era verdad que no se había publicado nada en el boletín oficial del Estado ruso, no había habido una destitución formal ni nada parecido, ¿no? Era una situación extraña, desde luego, eso no se puede negar. Pero en los últimos 2 días se ha estado comentando, sobre todo hoy, que Surovikin formalmente ha sido destituido como comandante de las fuerzas aeroespaciales rusas. Ha sido sustituido por un personaje, digamos, desconocido, de poca cintura militar, y está bajo arresto domiciliario, según las fuentes occidentales. Entonces no creo que sean casualidad ambos eventos. Hay otro detalle que me gustaría señalar en todo esto, y es el hecho de que hace, creo que, no sé, 24 o 28 horas, ¿vale? Empezó a surgir muchos reportes, supuestamente de fuentes vinculadas a Wagner, de que después de que se hubiese formalizado la decisión de destituir a Surovikin, que nuevamente es una figura que ha sido muy cercana a Wagner, que ha hecho que durante las crisis entre Shoigu y Prigozhin era una figura de mediación, una figura intermedia entre las partes, que se había dado carta blanca para realizar una purga en el aparato de defensa ruso. Si esto es cierto o no, lo iremos sabiendo poco a poco en los próximos semanas, porque no es una información que vaya a salir con facilidad. Solo hay que ver que ha pasado 2 meses hasta que hemos sabido de verdad que se ha destituido a Surovikin. Y luego también me gustaría añadir que hay por aclararlo, que hay un segundo avión de Prigozhin que estaba haciendo la ruta San Petersburgo-Moscú y que acaba de aterrizar hace poco en el aeropuerto Stafievo de Moscú. En principio este avión no estaba Prigozhin ni estaba, no sabe nadie, por así decirlo, relevante de la cúpula de Wagner que estoy este avión, pero es importante señalar también que está, porque es una información que está dando vueltas, por así decirlo, pero que ese avión acaba de aterrizar en Moscú. Y luego también otra cosa que me gustaría destacar es mi sospecha de que probablemente ahora mismo se está hablando en la prensa rusa de que se está investigando que haya sido un posible acto de terrorismo, lo del avión de Prigozhin. Yo no me sorprendería nada que esto acabase en una acusación directa a Ucrania. Me parece bastante plausible que acaben los medios rusos, formalmente el gobierno ruso incluso, acusando a Ucrania de haber llevado a cabo este atentado. Una acusación que posiblemente incluso los ucranianos lleguen a tomarse de manera positiva, en el sentido de que ciertamente Wagner había sido permitiendo la expresión, un grano en el culo para los ucranianos, sobre todo en la batalla de Bakhmut, y no creo que nadie en Kiev precisamente vaya a llorar su muerte. No, desde luego que no. Entonces me parece que es posible que se utilice esa excusa como negación plausible de lo que ha podido ocurrir. Sí, yo también pienso que es muy probable que acaben señalando con el dedo a Ucrania. Aquí es importante recordar el papel que ha tenido Ucrania en el último año, que sus servicios de seguridad y sus servicios secretos han realizado varios atentados, también sabotajes en territorio ruso, y no lo han escondido nunca. De hecho, salió la prensa norteamericana el año pasado, cuando el asesinato de la hija de Dugin, Dugina, que en principio pues
Ucrania, viendo que había muerto esta señora y no el padre, pues estuvo jugando un poco al despiste, si había sido un extraño grupo opositor ruso y tal, pero luego salió la prensa norteamericana señalando con el dedo, ¿no? Entonces es muy probable que las autoridades, ¿no?, rusas jueguen esa carta de acusar a Ucrania, y es muy probable que Ucrania, tanto si es lo que tú dices, yo por lo menos creo que es posible, que ellos, digamos, como que asuman esto, ¿no? Y digan, pues sí, señor, lo hemos hecho nosotros. O incluso si se da la situación de que lo niegan, digamos que no es extraño, no sería extraño que esta gente pues le acabe manchando, porque al final, como ya lo han hecho y han jugado al despiste, aunque parezcan, aunque digamos que el sospechoso parezca ser otro, pues va a manchar a Ucrania realmente, sí. Pero vamos, yo creo que Hay lo que creo es que aquí está más relacionado con el tema de la bronca y el conflicto que ha habido entre no solo Prigozhin, sino otras figuras con Shoigu y compañía. Yo creo que esa es la clave de todo esto. una cuestión que también me resulta. Bueno, a ver, la gran pregunta es si Prigozhin está muerto, que vamos a darle, yo creo, con un 90% de posibilidad de que lo esté. Puede ser que no, pero yo ahora mismo, la verdad, yo creo que sí, que lo está. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Porque hay un montón de países en los cuales la presencia de Wagner es clave para entender la evolución de esos países. Normalmente hablo de Libia, hablo de República Centroafricana, hablo de Mali. Es relevante. Va a meter, por así decirlo, mano el gobierno ruso y colocar a una figura cercana al Kremlin al mando de Wagner. Va a haber un giro interno en Wagner que surja una nueva figura de rangos medios, por así decirlo, que intente sustituir a Prigozhin en ese lugar. ¿Cómo va a ir ahora la financiación de Wagner? Porque buena parte de esta venía directamente a través de Prigozhin y sus red de empresas. O sea, realmente todo lo que es la red Wagner, que no es solo la propia PMC, sino un montón de empresas fantasma, negocios paralelos, gestiones de muchas cosas en general, pasaba a través de Prigozhin. Sin Prigozhin de por medio, ¿qué podemos esperar? A mí, por supuesto, pienso que es muy pronto para saberlo. O sea, es el tipo de dato que sabremos ni siquiera en los próximos días, quizás en las próximas semanas, cuando se despeja un poco la polvareda, por así decirlo, ¿no? Pero lo cierto es que en este momento estamos ante un hecho relevante. O sea, yo creo que posiblemente podemos afirmar que Wagner es la mayor empresa mercenaria la que tiene más influencia a nivel global, posiblemente. Me estoy pillando un poco los dedos diciendo esto, pero posiblemente lo sea. Y en consecuencia, lo que ocurra en adelante va a ser muy relevante. Creo que lo acaba de confirmar Vladimir Rogov. El gobernador de la región Sí. de Rechev. Sí. De todas formas, Bueno. como sigue siendo una figura no directamente del gobierno ruso, a pesar de que sea parte de esa de la administración de ocupación de Zaporizhia, yo sigo dejándolo en un 90 y tantos por ciento seguro hasta que tengamos un comunicado de el Prigozhin está muerto, ya está. Sí. Vale. Todavía sería la hostia que el tío apareciera que no ha muerto. Ya que está el precedente que comentaba Jorge en Congo, ¿no? Y no sería tampoco algo descartable, pero vamos, yo creo que no. No, lo más probable es que esté muerto. Otra cuestión que nos preguntan, que si creemos que los wagneritas volverán a rebelarse. No me atrevo a descartarlo del todo, pero es poco probable. Sobre todo ahora que Wagner tiene sus fuerzas ya no concentradas en Ucrania y armadas de manera consonante a estar luchando en una guerra como es la de Ucrania, sino dispersas en Bielorrusia, en la mayor parte de sus frentes africanos, etcétera, y una dispersión más o menos grande. Parte de la masa ha sido absorbida por otras PMC rusas. Yo creo que, si bien no puede descartar plenamente algún tipo de asonada o acto por parte de los wagneritas, yo no
no lo esperaría ahora mismo. No, yo parto de la premisa de que no va a haber nada parecido. Sin la cabeza que era Prigozhin, y en principio sin otros, porque no es solo Prigozhin el que ha muerto, sino otra serie de personas que le rodeaban en la cadena de mando. Rota esa cadena de mando y con los precedentes que hay, pues es muy complicado. Además, los que están en Bielorrusia no es solo a ellos, es que digamos que las autoridades bielorrusas tendrían de medio colaborar para dejarles que se muevan, ¿no? Y vayan a hacer algo hacia Rusia. Y eso ya lo veo más complicado. Y los que están en África, pues bueno. De hecho, es interesante recordar una cosa que ya comentamos hace 2 meses, que estaba, digamos, el conflicto de Shoigu con Prigozhin. Y es que Wagner se había convertido, como decía Jorge, ¿no? Se había convertido en un fenómeno extraño en el siguiente aspecto. Era una gente que estaba dentro del aparato militar ruso, de ser una milicia, bueno, una compañía militar privada de 1000 efectivos que llegaron a tener al comienzo de todo esto, a tener 50.000. Y era una gente que estaba ahí como, pues, seguía siendo una compañía militar privada, pero formaban parte de la estructura de las Fuerzas Armadas rusas, con los choques que tenían con la cadena de mando, no con todos los oficiales, visto lo visto, pero sí desde luego con la dirección en Moscú. Dependían en parte de la cadena de suministros de las Fuerzas Armadas, o sea, eran parte de las Fuerzas Armadas, pero no lo eran. Y en este aspecto, al crecer y ya pasar de miles a varias decenas de miles, pues esto era algo que ya comentamos en su día. Esto no podía, digamos, esto generaba chispas. Digamos que un Estado moderno no es lo habitual esto, que una compañía militar privada sea tan grande y esté tan presente y tenga tanto poder. Sobre todo en número, ¿no? Que no es una mera cuestión económica o logística de estar en tantos países de África, sino de decir, bueno, es que estos están en Ucrania y pues tienen una estructura propia, un cuerpo de ejército prácticamente, ¿no? Que una brigada que tenían en Ucrania creo que llegaron a tener 30.000 desplegados, o sea, pues, el equivalente a 2 divisiones. Entonces, eso, más allá de la influencia que tuvieran, evidentemente dentro de lo que era el aparato de las Fuerzas Armadas rusas, pues había gente que esto no terminaba de verlo. Por la competencia, en primer lugar, pero también por el precedente que suponía esto. Es verdad que no hay muchos precedentes, ¿eh? Lo de Prigozhin y Wagner en los últimos, digamos, 25 o 30 años, no hay muchos precedentes de este tipo. Además, otra cosa que está mencionando mucho, que me gustaría añadir, y ahora contestamos un par de preguntas en el chat que creo que son interesantes, es que se está hablando mucho de que no solo han muerto Prigozhin y Utkin, que serían el 1 y el 2 de Wagner, por así decirlo, sino toda la cúpula. Los primeros 5, 6, 7 de Wagner, todos habrían fallecido en ese avión. Esto me da a mí a hacerme varias preguntas. La primera, con perdón, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, ¿en qué situación, o sea, qué contexto tiene Prigozhin? Que se le había muy confiado, ¿no? Siempre se le había muy confiado después de lo de la sonada de junio. Como por ejemplo cuando visitó San Petersburgo durante la cumbre de Rusia-África para estar en estas reuniones y demás, y entrando y saliendo del país. Y de hecho, había razones para ello, ¿no? Porque al fin y al cabo utilizó un avión del gobierno ruso para cuando fue a Mali. Pero aún así, me resulta tan sorprendente, tan ilógico reunir a toda la cúpula de la PMC en un avión. Y, quiero decir, 2 meses después de haber intentado marchar sobre Moscú. Probablemente estemos ante un caso de, ¿cómo decirlo? De una seguridad en sí mismo por parte de Prigozhin o de una que probablemente haya acabado, pues eso, de manera trágica para él. Por otro lado, nos preguntáis si podría haber una especie de conflicto interno ahora mismo dentro de Wagner por ver quién, por así decirlo, retoma el liderazgo de la organización, pero lo cierto es que si se han cargado toda la cúpula, ni siquiera sabemos quién podría tener ese conflicto interno. Y es por eso que se está especulando mucho, y me parece lo natural, de que en Moscú imponga a alguien a quien tenga mucho más firmemente sujeto, por así decirlo, para
hablar de para gestionar todas las operaciones de Wagner extranjero, que son muchas y muy relevantes. Y muy bueno, después, rentables económicamente. y muy rentables económicamente. Bueno, y con esto le doy paso a Eduardo, que quiere hacer su promo habitual. No es tanto promo en este caso, quiero dar la bienvenida porque somos más de 1000 personas, ya hemos alcanzado esa cifra, así que agradecer a todos los que habéis venido a seguir esta noticia de actualidad con nosotros. Recordaros que solemos estar aquí en el canal de Twitch casi todas las noches y que si os está gustando el directo y si os está gustando la información que estamos contando, ya sabéis que podéis apoyar nuestro trabajo suscribiéndoos al canal de Twitch. La suscripción directa a través de regalo de suscripciones o a través de Amazon Prime si sois suscriptores de esta plataforma, que os sale totalmente gratuito. Y quiero también avisaros a los que estáis aquí nuevos o a los que no venís habitualmente, aprovechando, como digo, que somos más de 1000, que mañana seguramente vamos a estar hablando de la cumbre del BRICS, que tenemos pendiente hablar de las elecciones en Ecuador y que vamos a seguir hablando evidentemente de este tema porque seguramente traerá cola los próximos días. Así que eso, agradeceros que ya digo que somos más de 1000, así que es un momento de detrás de cámara para reconocerlo porque es una cifra que, bueno, hay que llegar a esa cifra, que no es fácil. Así que nada, gracias por estar aquí, por seguir esta noticia de actualidad con nosotros y eso es, si queréis apoyar este contenido ya sabéis, a través de las suscripciones en Twitch o a través de las suscripciones en la página web, que tenéis ahí el QR para poder acceder. Eso era. Vale, gracias, Bart. Bueno, pues a ver, ¿qué más? No sé si quieres ir comentando tú algo más. Sí, hay una cosa que yo quería, más que comentar, plantear, porque se estaba diciendo el tema de la explosión, que ha habido, lo que tú has comentado, ¿no? Se hablaba de una bomba, se hablaba de la defensa antiaérea, que ha habido una explosión en el paso del avión por esa zona. Y eso, pues ahora que están las informaciones que están circulando, como que apuntan más a esto último, ¿no? Yo es que todavía pues había muchas informaciones contradictorias, ¿vale? O sea, pero ahora mismo ya sabemos cómo es esto después de un evento tan grande como es este, porque no hay otra manera de expresarlo, es un evento con grandes repercusiones y desde luego es algo que da mucho lugar a... O sea, quiero decir, acaba de desaparecer la cúpula de una empresa militar privada que intentó dar un golpe, ya sea contra el Ministerio, contra el Estado, en Rusia hace 2 meses, en una explosión en un avión. Quiero decir, si hay un campo para la especulación, la conspiranoia y cualquier tipo de teoría, es ahora. Desde luego. Entonces, nuevamente, aunque cada vez parece más claro, porque vamos a aprovechar, porque además aquí hay mucha más gente que cuando estaba al principio, cuando hemos abierto el directo, que Prigozhin está muerto, que ha fallecido en este incidente, no voy a decir accidente, voy a decir incidente, y ya veremos cómo termina de desarrollarse el mismo y con cuál es la versión oficial, porque se están especulando mucho con que podría haber 2 versiones oficiales distintas, además, una que es posible que digan que ha sido un derribo por parte de las fuerzas de defensa antiaéreas porque lo confundieron con un dron ucraniano. Se está hablando de ello. Hay grupos cercanos a Wagner que están especulando con esa teoría y otros que están hablando de que podrían acusarse a Ucrania de haber puesto una bomba en el avión de Prigozhin y que esto hubiera detonado y que hubiera provocado el derribo. Sea como sea el caso, yo creo que probablemente la versión oficial va a tener algún tipo de acusación cercana a Ucrania. Ya veremos cuál, pero yo creo que es lo más probable. Y que además yo creo que vamos a tener claro, probablemente antes de que caiga del todo la noche, que Prigozhin ha fallecido en este incidente. Sí. Además, Teníamos ahora el asesor este de Zelensky, que ya han salido los ucranianos a hablar de esto. A ver sí, si me también. sale, que no me carga. Bueno, estoy ahora a ver si me carga. En fin, ahora ya lo comentaré cuando me cargue lo que dice. No, sí, ha salido Podolia, que es el asesor de Zelensky, diciendo que es pronto, también diciendo que es pronto para decir qué ha pasado exactamente.
pero que ciertamente es atípico lo rápido que han salido las autoridades de transporte de la Federación Rusa a confirmar que Prigozhin estaba en el avión, que es raro. Y además, que su opinión que si ha ocurrido esto, confirma pues un montón de cosas relacionadas con cómo se desarrolló todo en junio. Yo además querría plantear otra cuestión, porque también nos estáis preguntando mucho sobre esto, es cuál es el futuro de Wagner en su conjunto, porque hay quien dice que se está especulando que el propio Wagner podría terminar de ser desmantelado después de esto. Al fin y al cabo, la empresa Wagner, que era el núcleo de lo que es el grupo Wagner, fue desarticulada después del golpe de junio. Como empresa en Rusia dejó de existir y pasó a funcionar a través de toda su red de empresas fantasmas secundarias y demás. Entonces es posible que se aproveche esto para terminar de barrer, por así decirlo, a Wagner como marca, aunque la marca tiene sin duda su valor, pero tiene el valor de todo el papel que ha tenido en los conflictos africanos, pero al mismo tiempo tiene el contrapeso de ser los que están detrás de la marcha sobre Moscú. Así que quizá Moscú prefiera barrerlos de la historia, por así decirlo, más pronto que tarde. Entonces, luego, normalmente esto entra en el campo de la especulación y en el campo de una cierta futurología, que ahora mismo, pues, eso, estamos hablando de un incidente ocurrido hace menos de 2 horas y no sabemos con certeza los detalles ni qué va a pasar en adelante. Y por cierto, no, está preguntándonos por el chat si el gobierno ruso está diciendo que han sido ellos. No, el gobierno ruso no está diciendo que han sido ellos. La Autoridad Federal de Transporte rusa, que es la única que se ha pronunciado al respecto, simplemente ha confirmado que un avión se ha estrellado, que el avión pertenece a Prigozhin y que Prigozhin estaba en la lista de pasajeros. Esa es la única información que ha sido confirmada oficialmente por autoridades del gobierno ruso. Luego, aparte, figuras como el jefe de la Administración de Colaboración de Rusia en el Oblast de Zaporizhia, de Ucrania, ha dicho que fuentes de Wagner confirman que tanto Prigozhin como Utkin han muerto en el avión. Pero, nuevamente, es una confirmación basada en fuentes de y no es una declaración oficial. Así que por ahora no tenemos más detalles al respecto, al menos no detalles oficiales. Que esa es la clave. La clave es ver cuál es el dato oficial. Yo creo que básicamente hay 3 claves de lo que tenemos, de que lo que va a pasar ahora. La primera es, ¿qué pasa con Wagner? Con Wagner como grupo. ¿Se disuelve? ¿Consigue un nuevo liderazgo? ¿Se parte en trozos? Las 3 posibilidades me parecen realistas. Luego, ¿a quién le van a echar? Si Prigozhin está muerto, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Cuál va a ser la narrativa oficial del gobierno ruso respecto a su muerte? Y tercero, ¿qué ha pasado realmente? Que puede que lo sepamos en mayor o menor medida o nunca se llega a saber. Es este tipo de incidente. Por ahora, nuevamente, solo se conoce ese dato. Había 10 pasajeros en el avión, 3 tripulantes, 10 personas en el avión, 3 tripulantes, 7 pasajeros. Se han encontrado, según las autoridades de seguridad de la zona, 8 cadáveres irreconocibles. Que esa es otra. Tienen que hacerles pruebas de ADN para saber quién, porque no. Desde luego, no se va a ver el cadáver de Prigozhin. Eso está claro. Si Prigozhin ha muerto en este accidente, no se va a tener una prueba visual del mismo. Será lo que digan las autoridades rusas que sea. Y luego, yo creo que también es relevante el hecho de hay muchos vídeos grabando el momento de que produce el incidente y hay reportes locales de haber escuchado 1 o 2 explosiones antes de ver estrellarse el avión. Vamos a ver cuál acaba siendo la versión definitiva oficial de los hechos. Sí, eso es lo que comentaba antes, ¿no? Que empieza a haber rumores en ese aspecto. Yo soy de la opinión de que esto probablemente nunca se llegue a saber del todo qué pasó.
que habrá muchas especulaciones, que se va a jugar un poco a eso. Yo creo que va a ir la cosa un poco en ese aspecto. Y siempre habrá los cercanos a Prigozhin que apunten en una dirección, las autoridades rusas pues van a apuntar en otra, no creo yo que coincidan. Y luego pues seguramente las autoridades ucranianas, si no tenemos ya suficiente con esto, pues probablemente también hagan. Bueno, no solo las autoridades ucranianas, digamos los medios occidentales, es probable que también contribuyan a las especulaciones en este aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber muchas versiones. Yo creo que el grupo Wagner, yo por lo menos soy de la opinión de que es probable que ocurra lo que tú comentabas, ¿no? Que aprovechen para darle ya la puntilla. Un poco en la línea de lo que comentaba yo antes, que Wagner se había convertido ya en algo más que una compañía militar de 1000 personas y en algo más de un grupo que opera en África. Entonces yo creo que quizás por los temores que pudiera haber en algunos ámbitos militares rusos, pues hayan ya aprovechado para quitar de en medio a esta gente. Que eso en cualquier caso está todavía por ver. Yo hablo del grupo personalmente, no de lo que ha ocurrido hoy. Entonces habrá que estar atentos a ver qué ocurre durante las próximas semanas, si ya definitivamente lo liquidan o si se transfiere a otros grupos, porque en Rusia hay más compañías militares privadas, no solamente esta. También se comenta, digamos que el tema del conflicto que había entre Putin y Prigozhin. Bueno, yo creo que, como decía al comienzo del directo, yo creo que lo que ocurrió hace justo ahora 2 meses, que también es interesante esta coincidencia, ¿no? Que fue el 23 de junio por la noche cuando empezó los primeros signos de la rebelión en Rostov, y luego ya el 24 se produjo por la mañana la marcha hacia Moscú. Yo creo que aquello, como decía al comienzo, no podía acabar bien para Prigozhin. Aquello fue un poco extraño al principio cuando se acordó que se iba a Bielorrusia y en principio no parecía que iba a haber mayores consecuencias. Porque es lo que comentaba Jorge, que este señor estuvo en Moscú en una cumbre en San Petersburgo, perdón, creo que era en San Petersburgo, en una cumbre relacionada con África, y eso después de la que se había liado, dices, pero bueno, este tío con qué facilidad se mueve, no tiene ningún problema, ¿no? Y yo era un poco escéptico en ese sentido. Yo me extrañó bastante aquel desarrollo de los acontecimientos, un poco en la línea de, bueno, a lo mejor esto pues ha quedado ahora a un lado, pero que en el futuro a lo mejor veremos más historias. Claro, evidentemente no me imaginaba yo algo de este tipo, pero tampoco me coge tan de sorpresa, visto lo visto. A ver, que vamos a mirar un poco el chat a ver qué preguntas nos habéis hecho. ¿Qué gana el gobierno ruso con todo esto? Nos preguntan, man. ¿Tú qué opinas? ¿Qué gana el gobierno ruso con todo esto? Yo creo que el principal ganador, más que Putin, la prensa occidental va a apuntar a Putin, pero yo creo que el principal ganador de todo esto es Shoigu, porque era es la figura, no solo por Prigozhin, es la figura más contestada allí, el que más estaba en la cuerda floja desde otoño del año pasado, o incluso desde antes. Porque ahora se habla de Prigozhin, pero acordaros que el año pasado estaba el líder checheno, entre otros. Había ahí una serie de figuras públicas, Kadyrov era uno, y estaban todo el día atacando al ministro de Defensa o al jefe del Estado Mayor, al general Gerasimov. Entonces, él era el que estaba más cuestionado, mucho más que Putin en este sentido. De hecho, cuando la rebelión de Wagner, las unidades militares que hicieron un gesto muy significativo, declaraban su lealtad a Putin. Yo no recuerdo, vamos, si hubo alguna, pues no lo vi, pero mayoritariamente las declaraciones públicas de lealtad se hicieron a Putin, no a Shoigu o a Gerasimov. O sea que esto ya dejaba un poco en evidencia hasta qué punto está deteriorada la imagen de este señor, ¿no? Del ministro de Defensa. Yo creo que el principal ganador es él.
porque se quita de en medio, ya sea por accidente u otra cosa, se quita de en medio a una figura peligrosa que hasta ahora había contribuido a la erosión de su imagen pública. Putin, evidentemente, hombre, no, que te monten una rebelión militar, pues no es, vamos, un motín de mercenarios, pues no es poca cosa. O sea que evidentemente, pues Putin también con esto, mmm, tanto si es accidente como si no, pues desaparece una figura que había amenazado su poder. Así que yo creo que el principal, más allá de Putin, creo que es Shoigu. Y luego está lo que comentábamos al principio de Surovikin, que no es solo lo que ha ocurrido con este accidente, que también ha caído de su posición como comandante de las fuerzas aeroespaciales, también ha caído Surovikin. Y está, habrá que ver, eso todavía no ha ocurrido, si hay, digamos, una purga dentro de las Fuerzas Armadas. Eso, como tú señalabas, está por ver si se materializa en los próximos días o semanas. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? Estoy buscando ver cuál ha sido la declaración exacta que han dicho en la televisión total rusa porque me conozco los reportes de ese tipo, así que ya veremos. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué va a pasar con nada? Lo que hemos estado hablando de qué va a pasar con Wagner en África. Depende de qué pase con Wagner en general. Hay muchos elementos que hay que tener en cuenta de cara al... O sea, hay muchas cosas que no sabremos hoy. Sabremos en los próximos días, semanas o incluso meses. Entonces, es simplemente el comienzo, bueno, el comienzo, realmente no es el comienzo, es otro punto clave de la evolución del grupo Wagner este año, que ha tenido tantos puntos claves, la crisis de munición de febrero, el motín de junio, ahora el derribo de este avión, pues una locura de año para Wagner en ese sentido, ¿no? O sea, los que seguimos este tema, una locura de año. Y en general, cuando nos preguntáis que quién pensamos que pueda tomar el mando de Wagner, ni idea, ni la más remota idea de nombres, porque supuestamente se han cargado a toda la cúpula de Wagner en este derribo, así que ni la más remota idea. Pero mi apuesta sería siempre alguien, si no absorben a Wagner y la dividen en trocitos, que me parece una opción muy plausible, que sería alguien más cercano a Moscú, mucho más cercano a Moscú. Ya veremos. Hay una cosa que creo que sería interesante que comentes, sobre todo tú que estás más al tanto, que es lo acontecido en Níger últimamente y Libia, porque ha coincidido estos días, ¿eh? No me parece nada casual. Yo creo, en ese sentido, que puede tener un efecto. A ver, el tema es que es el siguiente. En Libia sí que estaba sobre todo Wagner, ¿vale? Pero es que el gobierno libio ya lleva, o sea, lleva mucho. El GNU, ¿vale? Es decir, el gobierno libio es asumir que hay un gobierno que controla toda Libia, eso es mentira. El GNU y las instituciones surgidas del acuerdo político libio, ¿vale? Esa es la versión más correcta. Se había pedido hace mucho tiempo que Wagner saliera del país. Y hace tan solo un par de días, uno de los viceministros de defensa rusos había estado en Benghazi reuniéndose con miembros del Ejército Nacional Libio y, entre otras cosas, habían hablado de presencia de Wagner. ¿Qué sabrá? No se sabe, pero algo sabrá. Luego está en República Centroafricana, que sí, Wagner es muy importante, pero Wagner siempre ha coexistido en República Centroafricana con al menos otras 5 PMC rusas. Así que realmente las operaciones, aunque Wagner tuviese este papel más protagonista, sus operaciones en el país podrían ser perfectamente absorbidas por otras PMCs. Y por último está el tema de Mali, que parecía que estaba cobrando más importancia, desde que está solo Wagner también. Y además habíamos visto un vídeo de Prigozhin allí, en principio, hace tan solo 2 días. Ahí es donde sí que veo algo más complicado saber lo que puede pasar. Yo, en general, la gran respuesta que podemos dar es no lo sabemos, está todo en el aire. Iremos viendo como buenamente podamos y lo iremos contando tanto por aquí en Twitch como por Twitter y en general por nuestras redes sociales. Iremos informándoos lo mejor posible y en próximos directos también sobre cómo se va desarrollando todo, porque tampoco creo que tengamos
mucha más información vital hoy. Se está comentando también que los mercenarios de Wagner que están destinados en Bielorrusia, supuestamente el Ministerio de Defensa ruso ha mandado un avión a Bielorrusia para recogerlos. Eso se está comentando. Habrá que ver si se confirma. Porque sí me parece ya, digamos, un movimiento relevante en la línea de lo que comentábamos, ¿no? Respecto al futuro de Wagner y qué piensa hacer el Estado ruso con la compañía. Pues, y eso sí, otro punto al cual es relevante saber qué pasa es qué pasa con estas tensiones que había habido con Polonia, Bielorrusia, Lituania, en esta frontera, que Wagner había tenido también un papel en la misma. ¿Qué va a pasar con esto? Pues lo cierto es que en la misma retórica de Turmas no lo sabemos. Sin duda, la muerte de Prigozhin, de confirmarse en todo, que yo ya la doy con un 99% segura, pero siempre quiero dejar un margen para que haya una sorpresa a última hora. Podría no cambiar, o sea, podría cambiarlo todo o podría no cambiar nada. Depende. Depende mucho de tantos factores que no podemos saber exactamente qué va a pasar